Hola, hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo les va? Buenas. Vemos por aquí que ya se van iniciando o conectando las personas. Muchísimas gracias por estar por acá. En unos segunditos más vamos avanzando con la ponencia del día de hoy junto con Ramiro. Yo veo ya algunas personas que se van agregando, por supuesto. Excelente. En un minutito comenzamos. En un minutito comenzamos. Ramiro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen audio. Hola Samuel, buenas noches, bien, todo bien, los escucho fuerte y claro. Excelente, excelente, Ramiro. Estamos ya por acá algunas personas conectándose. Excelente. Vamos ahí agregando a más personas que se vayan añadiendo a la conversación. Yo creo que vamos a tener ahí algunas preguntas, creo yo, muy interesantes. Ramiro, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te encuentras? Bien, todo muy bien, pues trabajando mucho como de costumbre, pero bien, todo excelente. ¿Cómo es un día normal para Ramiro? ¿Qué es un día normal de Ramiro en estos momentos post-pandémicos? Sí, pues normalmente desde mi rol de tecnología, pues sí tengo mucho contacto como con dos grandes interlocutores. Los primeros son los clientes, con los que nos reunimos pues continuamente cada semana para hacer seguimiento de los proyectos, ayudarles mucho con la apropiación de las tecnologías, de la herramienta y un espacio creo que en la misma proporción pues es con el equipo mismo, transmitiendo mucho de lo que hablamos con los clientes, definiendo las estrategias, los planes para meter nuevas innovaciones. Entonces, sí, ese es como el día el día y la semana completa. Excelente, Ramiro. Por aquí tengo algunos saludos ya desde Costa Rica, algunas personas ya se están reportando de Uruguay. Si nos pueden dejar sus comentarios de dónde nos acompañan, con mucho gusto los podemos ir leyendo. Y Ramiro, bueno, tengo el gusto de presentar acá a Ramiro. Ramiro, él es la persona, uno de los founders de DataApp, de inteligencia artificial, Big Data, pronóstico de demanda y análisis de datos. En este caso, él dentro de DataUp, él acompaña a las empresas medianas y pequeñas en la transformación de sus negocios a través de una cultura de datos impulsada por la inteligencia artificial y Big Data. Lidera el equipo de desarrollo y de operaciones en el diseño y despliegue de la plataforma SaaS para soluciones corporativas de AI y de BD. En este caso, inspira al equipo de investigación e innovación para idear y experimentar y materializar también los pequeños avances de AI y de BD para generar un gran impacto a los clientes. Realmente, en este caso, estamos hablando aquí con una de las personas que está, creo yo, rompiendo uno de los paradigmas con respecto a lo que se está haciendo en este momento. Y yo creo que parte de lo que Ramiro nos va a comentar el día de hoy es de importancia para todos nosotros. Entonces, muchísimas gracias, Ramiro, por estar por acá. No sé si con esta presentación inicial te quieres presentar también, qué es lo que haces, tu expertise, un poquito del tema y poder comenzar con mucho gusto estos temas. Yo tengo personas por acá en el chat desde Colombia, desde República Dominicana, personas que nos acompañan desde Ecuador, excelente, de muchas partes de Latinoamérica. Ramiro, ¿cómo estás? Si te puedes presentar y comenzamos. El escenario es tuyo, como me dice. Vale, Samuel, buenas noches y buenas noches para todos los que nos acompañan. Veo que la cifra crece rápidamente. Un gusto tenerlos y sobre todo desde todos los rincones de Latinoamérica. Pues bueno, adicional a la presentación que acabas de hacer, pues me gustaría contarles que pues Ramiro sí es un CTO de una empresa y una startup que trabaja con temas de inteligencia artificial y cadena de suministro en la misma proporción. Pero pues básicamente soy un ingeniero que desde mi pregrado hasta todos mis estudios de posgrado ha estado muy vinculado con los datos y sobre todo con eso que llamamos tecnologías de cuarta revolución o tecnologías emergentes. Bueno, tiene muchos nombres que no me gusta ser como muy purista, muy fundamentalista de qué significan cada ellos, pero sí son tecnologías hoy en día que
la están rompiendo en muchos sentidos y que desde mi experiencia en lo que puedo hacer desde mi vida profesional, ha ayudado en muchos campos. Particularmente yo traje muchas aplicaciones o dirigí muchas aplicaciones en temas biomédicos utilizando este tipo de tecnologías. Y eso fue lo que me inspiró justamente a, una vez terminado como mis estudios de doctorado, empezar a trabajar en temas para la industria, porque el poder de estas tecnologías como herramienta puede ayudar a fines realmente muy loables, como en ámbitos de salud, en ámbitos productivos, como son las cadenas de suministro. Y mucha gente te la encuentras que están muy animadas de querer saber un poco más. Y mi labor es básicamente a través de estos eventos y de mi día a día, pues ayudarlos a que venzan un poco de pronto las inseguridades o los temores de cómo pueden empezar desde día cero, desde hoy mismo, a implementar estas tecnologías, que no hay que esperar a tener un ejército de doctorandos en sus empresas o tener inversiones por encima de los millones de dólares. Ya hoy en día la tecnología y este tipo de tecnologías particularmente están al alcance de todo aquel que tenga un poquito de curiosidad y de paciencia para sacarlas adelante al interior de sus empresas. Muchísimas gracias, Ramiro, por esa presentación. Un poquito conocer, bueno, ¿qué temas nos tienes preparado para el día de hoy? ¿De qué nos vas a conversar? ¿De qué vamos a tratar en este masterclass? Vale, listo. No, yo les vengo a compartir hoy a todas las personas que nos acompañan una serie de experiencias, como les decía, desde un conocimiento, una expertise muy grande y que tenemos en DataApp, que es toda la parte de Big Data e inteligencia artificial, y cómo eso, uniéndolo con otro expertise más grande que llegamos a unir dentro a la empresa, que es el supply chain, pudimos hacer una empresa que hoy en día pues ayuda a diferentes compañías importantes, no solamente de Colombia, que es donde estamos establecidos, sino de toda Latinoamérica, a poder mejorar de manera significativa sus procesos de planeación de demanda, de optimización de inventarios, y sobre todo mejorar la calidad de vida de esos operarios o de esos planeadores y esos grupos de trabajo al reducir esas operatividades tan grandes que a veces hay en esos trabajos del día a día con este tipo de soluciones. Entonces el día de hoy les vengo a contar un poco y de manera informada, anecdótica, pero sí con un material muy bien cuidado de lo que nosotros hemos entendido de cuáles son esos clientes que encontramos en sus diferentes etapas de maduración, cómo aprender a identificarte tú mismo en dónde te encuentras para poder saber de en adelante qué pasos puedes tomar, compartirles una de las varias buenas prácticas, o sea, son varias buenas prácticas que las resumimos en unos mensajes muy directos y los que vamos a ahondar, de qué errores no cometer, de qué aciertos apostarle desde el principio cuando te quieres involucrar o quieres involucrar tu cadena de suministro con estas tecnologías de cuarta generación. Y por último, pues les voy a contar un poco de ya cómo se hace un poquito más en el computador o aplicado de manera un poco más concreta este tipo de tecnologías en un proceso tan importante como la planeación de demanda, para que también se lleven una idea de esto cómo se come un poco. Perfecto. Ramiro, ¿te parece si comparto el material para verlo, para irlo viendo un poquito o lo compartes? Sí, si quieres, ya aquí ya lo tengo listo y dispuesto, entonces... Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Vamos viendo. Yo creo que hay muchas ansias de ver este tema. Perfecto, confírmame si ya puedes ver. Lo veo muy bien, lo veo muy bien. Bueno, muy bien, listo. Entonces, arranquemos. Bueno, entonces, pues para todos nuevamente buenas noches, los que se acaban de unir a la transmisión. El día de hoy mi intención es poderles contar dónde se unen esos dos mundos de las cadenas de suministro y las tecnologías de cuarta revolución. Un pequeño disclaimer como para que no nos perdamos un poco más adelante en la conversación. Tecnologías de cuarta revolución industrial hoy en día es un tema muy sonado, es un tema que viene tomando cada vez más relevancia y se le llama tecnologías de cuarta revolución a todas aquellas tecnologías que hoy en día están en un proceso muy acelerado de adopción por las diferentes verticales o industrias con el fin de hacer unos mejoramientos productivos importantes. Ahí podemos rescatar todo lo que es inteligencia artificial, big data, analítica, impresión 3D, todo el tema de blockchain. Bueno,
hay una gran colección de familias. Yo me voy a centrar muy específicamente en temas de inteligencia artificial y Big Data, que es lo que trabajamos día a día desde DATAP, desde nuestra compañía, de nuestra startup, y cómo aplicamos esas tecnologías de inteligencia artificial y Big Data a las cadenas de suministro. Y para arrancar, pues les cuento muy brevemente la historia, un poco que esa sí me parece muy bonita, de por qué se le llama tecnologías de la cuarta revolución industrial. Eh, eh, si hay una cuarta revolución industrial o hablamos de una cuarta revolución industrial es porque hubo una primera, una segunda y una tercera. Entonces creo que todos estamos muy familiarizados con la primera revolución industrial, allá cuando se generó en Inglaterra la máquina a vapor, que supuso una revolución justamente porque pasamos de tener el chinomático en su estado más puro a poder generar líneas de producción que operaran no solamente a base de esfuerzo humano, sino con una serie de maquinaria que hacía la automatización y la productividad en escalas de magnitud o en órdenes de magnitud mucho mayores. Pero a veces lo que no sabemos muy bien es dónde empieza y dónde termina esa primera y dónde empieza la segunda y la tercera. Y es justamente ese dato bien interesante donde se asocia que esa segunda revolución industrial vino asociada con la invención y la utilización masiva de los computadores. Y creo que para todos entender que eso fue una revolución termina siendo algo intuitivo porque efectivamente la forma como las empresas y las personas trabajaban antes de un computador a después cuando lo adaptaron en su día a día y en su operatividad diaria supuso un cambio nuevamente de unos órdenes de magnitud importantes. Entonces, si se dan cuenta, de la primera a la segunda pasó una buena cantidad de años, más de un siglo. La tercera revolución industrial viene a asociarse justamente con la invención y el uso masivo del Internet. Si bien estamos hablando de que la invención del computador se pudo estar dando sobre los años 60, 70 en las universidades y ya una adopción masiva en los 80, la invención del Internet ya estuvo en los 90 de una manera masiva para el público. Entonces vemos cómo ya el tiempo que transcurrió entre una revolución, entre la segunda y la tercera, fue mucho menor al que transcurrió entre la primera y la segunda. Y hoy en día se está hablando de una cuarta revolución industrial, donde ya nuevamente apoyado sobre los hombros de esos gigantes que fue la máquina a vapor, el computador, el Internet, vienen y se generan unas nuevas tecnologías como las que les acabo de mencionar, que son las que hoy componen la cuarta revolución industrial. Entonces se dan cuenta al hablar comparativamente de que utilizar inteligencia artificial, utilizar Big Data, utilizar analítica, puede estar a la par de lo que significó utilizar en su momento Internet, el computador o la máquina a vapor, pues merece la pena que si bien no somos ingenieros o científicos o matemáticos o físicos, que es donde se asocia, que es donde están más cercanas estas personas que utilizan la tecnología de cuarta revolución industrial, sí debemos conocer un poco más de cómo integrarlo a nuestro día a día y a nuestra operatividad. Y eso es lo que justamente nosotros hacemos desde DATAP. Nosotros con una expertise justamente en estas tecnologías de cuarta revolución industrial queremos llevar a un campo de aplicación que sea las cadenas de suministro y empezar a darle ese valor que pueda tener en mejorar la calidad de vida, mejorar los procesos productivos y eso es lo que vamos a hablar un poco más en detalle en los próximos slides. Listo, entonces con esa introducción breve, me gustaría empezar entonces un poco con la noción que se tiene hoy día de lo que puede tener el primer impacto del uso de estas tecnologías en una cadena de suministro. Y arranco con el proceso de la planeación de la demanda o el pronóstico de la demanda, donde por lo general, pues, el 90% de las ocasiones, los clientes con los que hoy en día trabajamos y con los que prospectamos, tienen siempre una necesidad muy grande y es poder manejar unos mejores niveles de precisión y una reducción de errores sobre sus procesos de demanda, porque sabemos que eso de ahí hacia adelante va a tener unas repercusiones muy importantes en poder generar mayores ingresos al mejorar al tener mejores niveles de servicio y asimismo también poder generar unos reducción de excesos de inventario que redunden en ahorros de almacenamiento, de operación y que al final pues vienen a impactar lo que a todos los que trabajamos en cadena de suministro nos interesa y es tener un ROI positivo. Entonces, una de las frases que a mí me gustaba mucho, que nos la dijo uno de los clientes con las que una vez trabajamos, fue
y aquí se las voy a leer muy rápidamente. Un escenario impensable para nuestra compañía es quedarnos desabastecidos. Creo que eso todos concordamos lo que trabajamos con eso. La pesadilla más grande es que llegue un cliente diciendo, tome mi dinero que quiero su producto y usted tenga que decirle, lo siento, pero no tengo con qué satisfacer esa expectativa. Entonces, recurrentemente el cliente decía, colocamos entre un 8 y 10% más de lo que vendemos en las estanterías para mitigar este riesgo. El tiempo y las matemáticas nos han mostrado que esto es un error de cálculo muy costoso. Entonces, básicamente, este cliente nos contaba que él está sufriendo constantemente ese escenario donde tiene un temor muy latente de llegar a quedarse con un agotamiento o un quiebre de inventario, y la forma como encuentra cuando no tiene las herramientas o los procesos lo suficientemente afinados es pues simplemente tomar un registro histórico, agregar un markup, un 8 o 10% adicional y irse adelante con esa estrategia, con los costos y con los riesgos que eso implique. Y la evidencia le ha mostrado que efectivamente eso es una estrategia que en unos periodos le puede funcionar bien, en otros periodos le puede resultar bastante justo, y en la mayoría de los periodos le puede resultar un error de cálculo que al final termina representado en unas ineficiencias de tiempo y de dinero, que es generalmente como uno paga la mayoría de los errores. Entonces, bueno, la idea siempre y la expectativa que tienen ellos es más o menos cuántos puntos porcentuales me puede usted ayudar a mejorar mi planeación de la demanda para poder eso redundarlo en una administración y una gestión de mi inventario de una manera mucho más precisa y optimizada, como se dice hoy día. Ni tener demasiado, ni tener muy poco. No pecar por déficit y tampoco por exceso. Sin embargo, hay mucho más que entender de ello que simplemente tratar de arañar algunos puntos de precisión y de error. Entonces, justamente eso es lo que vamos a hablar, un poco de cuáles son esas diferentes estrategias que nos permiten entender de una manera más global y más completa qué es la aplicación de estas tecnologías de cuarta revolución en la cadena de suministro y con las que muy seguramente la mayoría de ustedes se va a ver identificada. Puede que con una, con dos o con la mayoría, pero seguramente algo van a extraer que puedan aplicar el día de mañana en algún proceso o alguna iniciativa que quieran llevar a su empresa o a sus procesos. La forma como me gustaría proponerles que manejemos un poco esta conversación, yo les voy a contar un poco cada uno de los capítulos o como de los cortes, los tercios que tenemos en la presentación, y ahí abrimos un espacio de preguntas para que de pronto hasta ese punto de la charla ustedes nos puedan manifestar alguna inquietud que tengan, bien sea por el chat o si abren micrófono o demás, lo podemos hacer y así vamos interactuando un poco a medida que vamos avanzando y no se nos va quedando de pronto alguna pregunta o un tema en el tintero. ¿Vale? Listo. Ramiro, solo para Claro, aclarar un temita. Si levantan la mano, les podemos dar paso para que puedan hablar. Entonces, para todas las personas que quieren hacer alguna consulta, tienen dos formas: el Q&A por acá, el botón de la sección de preguntas y respuestas, o también por la parte, si alzan la mano, con mucho gusto les podemos dar acceso o paso para que puedan hacerte las consultas, bueno, en los momentos que nos confirmen, pues, ¿no, Ramiro? Muchísimas gracias. Esa para aclarar nada más. Continúa, gracias. Listo, perfecto. Gracias, Samuel. Bueno, listo. Entonces, yo les voy a contar un poco, vamos a empezar con un material que hemos desarrollado de manera anecdótica, pero créanme que con mucha conciencia de lo que estamos hablando, y es un perfilamiento del tipo de clientes que encontramos allá afuera en su estado de madurez para la adopción de diferentes tecnologías de cuarta revolución en su cadena de suministro. Entonces, les voy a contar un poquito los perfiles que armamos de ellos. Ustedes me dirán si se identifican con alguno de ellos o si son una mezcla de varios. Esto hace parte pues, de los años que llevamos trabajando y de los diferentes acercamientos que hemos tenido con diferentes clientes y que nos permite de alguna forma caracterizarlos y de alguna forma también caricaturizarlos con mucho respeto, pero con el ánimo de que ustedes entiendan cómo es ese punto de entrada que encontramos de las diferentes empresas y los clientes con este tipo de tecnologías y cómo desarrollan hoy en día sus procesos de planeación de la demanda o de inventario optimizado en sus diferentes empresas. Entonces quiero empezar con el primer perfil, al que nosotros llamamos los experimentados. Los experimentados tienen unas características y es que desde el inicio de los tiempos ellos han estado entre nosotros y respeto y admiración. Son por lo general esos clientes con los que sabemos que son empresas que llevan una tradición de 20, 30 años
trabajando en el sector de cadena de suministro. Muchos de ellos escribieron los procesos que otras empresas utilizan hoy en día y justamente por eso resalto el respeto y la admiración, porque justamente el nivel de intuición y experiencia que manejan en este tipo de procesos hace envidiable el poderlo tener en cualquier proceso de cadena de suministro que se tenga. Sus fortalezas están representadas en la experiencia, la paciencia y una inquebrantable serenidad. Son muy atentos y persistentes en la observación y guía de sus decisiones y pronósticos. Los factores de ajuste del 10% hacia arriba o hacia abajo son su arma por decisión, el weapon of choice. Entonces, por lo general, ellos ya saben medir muy bien cuáles son esos markup que pueden aplicar en su demanda hacia arriba o hacia abajo para evitar lo que les decía, esos excesos o esos defectos. Sienten y saben que algo está cambiando, pero seguro es una tendencia más. También identificamos que ellos son los más resistentes al cambio, los que les cuesta creer más en nuevas tendencias, nuevas tecnologías, porque justamente han visto que han desfilado versiones anteriores de lo que hoy vemos y muchos de ellos han defraudado ciertas expectativas. Y descansan en la certeza de que tal vez no serán los primeros, pero sí serán los supervivientes. Entonces ellos apuestan justamente a una estrategia de aquí estoy y aquí estaré y veré a muchos otros pasar. Esos son los experimentados, el primer perfil que tenemos y que nos hemos encontrado. Después tenemos el perfil de los excelentes. Los excelentes son aquellos que tienen una empatía mucho más cercana por la tecnología, creen que es una fuerza transformadora de su negocio que realmente puede llegar a mover la aguja en un par de órdenes de magnitud como mínimo. Confían en sistemas de información para deshumanizar sus procesos operativos. ¿Qué quiere decir? Justamente han adoptado tecnologías de digitalización como ERPs o sistemas de información, bases de datos, que traten de mejorar la calidad de vida de sus colaboradores con el ánimo de que dejen de hacer tantas tareas operativas y esa tarea la absorba una máquina o un sistema de información para tener obviamente mejores tiempos de respuesta y mayor precisión en sus decisiones. Sin embargo, el Excel, la hoja de cálculo, es su weapon of choice, es su arma por decisión. Eso lo utilizan para integrar y para hacer todas las manipulaciones de datos que puedan necesitar desde los ERPs, WMS, CRMs, todas las herramientas posibles que tengan 3 letras, por lo general vienen y se decantan en el Excel para poder sacar todos los planes operativos que requieren hacia adelante. El Excel es su arma de decisión también para pronosticar, incluso recaen en muchos de los paquetes y son expertos en el manejo de los paquetes estadísticos que puede tener y disponer Excel. Luchan, pero prevalecen a pesar de las imprecisiones y de la falta de oportunidad de sus pronósticos excelizados. Comúnmente vemos que estos excelentes clientes luchan mucho para poder sacar la semana o el día a punta de Excel todos sus pronósticos y sus procesos, porque justamente empiezan a tener saturaciones en la herramienta y en los equipos de trabajo. Y muy adentro saben y sienten que se puede hacer mejor, mucho mejor el trabajo. Ya reconocen que hay una tendencia de que debe haber algo que ahorre tantos sufrimientos y pesares. Un tercer perfil de cliente, le llamamos los forecasters. Ellos ya evangelizan y con méritos porque ya tienen experiencia y pergaminos certificados que nos dicen que la sistematización y la automatización de procesos pueden llevarles justamente a tener resultados que muevan la aguja en algunos órdenes de magnitud adicionales. Son muy afines y conocen lo que es una transformación digital y saben cómo relacionarla con aquellos procesos de negocio y aquellos procesos misionales de su compañía. Y los estratégicos, los procesos estratégicos los tienen ya en la mira. Están cerca por llegar a ser tocados por esa transformación digital que ya vienen trabajando desde hace algún tiempo. Se dicen a sí mismos Jesús Benchmarker, es decir, saben y se conocen casi todas las herramientas actuales de pronóstico de demanda y de inventario optimizado para sus ERPs, para sus WMS, planners, herramientas ad hoc, conocen tal vez algunas herramientas del espectro del startup, y son bastante conocedores de cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Cuando les hablas a ellos de términos o de siglas como modelos CES, modelos ARMA, ARIMA, ETS, lo entienden, lo dominan, hace parte de su conocimiento
Ahí veo por el chat que escriben Monte Carlo, Crystal, exactamente a eso nos referimos. Tenemos un forecaster por ahí. La estadística... SPSS también. Hablan de ese Exactamente, SPSS de y las de ese herramientas como SAS. SPSS, SAS, exactamente. La estadística y la analítica son su arma, son su arma por decisión. Confían justamente en las ventajas que le puedes dar en términos de precisión y operatividad. Y sienten la ansiedad porque el pronóstico analítico enfrenta la evolución destructiva y quieren estar listos para ver qué es lo que está más adelante. Es decir, ese forecasting basado en una estadística tradicional es obviamente vigente, es válido, pero sabemos que ya las tendencias están también migrando hacia tecnologías más robustas y están ansiosos por saber cómo pueden empezar a utilizarlas. Y en el último perfil tenemos a los forecasters de nueva generación. Ellos son quienes reconocen en los sistemas de información y la automatización algo cotidiano, que incluso ya les costaría pensar en modelos o procesos anteriores a estos. Son también conocidos como unos líderes, son disruptores, son lo que se llaman early adopters, son diferenciadores, quieren lograr cambios exponenciales y por lo general se les asocian como muchas de las hipérboles que hoy en día son muy comunes en el léxico de innovación y demás. Sus procesos de decisión y sus modelos analíticos de decisión son de dos caras o son dos caras de una misma moneda. Es decir, saben que para tomar una decisión informada deben y pueden apalancarse en gran medida por sus modelos analíticos y que sus modelos analíticos van a seguir mejorando en la medida en que sean retroalimentados con el desempeño de esas decisiones que tomaron a partir de ellos. Termina siendo un bucle cerrado este trabajo y esa existencia entre esos dos aspectos. La estadística y la analítica estarán forever en su corazón, ya hace parte de sus herramientas del día a día como algo intuitivo, algo natural. Hablar de tecnologías o sus weapons of mass destruction, ya no de decisión, sino de destrucción masiva, son justamente Big Data, inteligencia artificial, Deep Learning. Se están mucho más cercanos a esas tecnologías, las entienden y las dominan y son parte de esa automatización y esos cambios exponenciales y disruptivos que están logrando en su cadena de suministro. Y por último, padecen de un desorden obsesivo-compulsivo por obtener, refinar y productivizar ágilmente el activo de mayor valor, sus datos. Son obsesivos por dónde puedo mejorar los datos que tengo, dónde puedo conseguir nuevos datos. Saben que la calidad a veces es más importante que la cantidad cuando hablamos de un escenario de datos y por eso tienen equipos incluso de trabajo destinados únicamente a mantener una refinería de datos listo para sus procesos de la cadena de suministro. Esos son los 4 perfiles que nosotros hoy en día hemos conocido, acercado, entendido. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene algún comentario o alguna pregunta al respecto hasta este punto que nos quiera compartir y preguntar con todo gusto antes de pronto de seguir con la parte de las buenas prácticas. Bueno, Jorge nos dice identificar el dato como uno de los assets más importantes. Como comentario, ¿no? Un comentario de lo que nos dice Jorge. Bueno, Jorge también nos escribió hace un ratito el tema de SPSS, SSPS. Preguntas en la parte de sección de Q&A, no tenemos ninguna pregunta todavía. Estamos esperando aquí algunas consultas y tenemos algunas manos levantadas. Pero yo las vi levantadas al inicio. A ver si estamos por acá. Voy a permitir a una de las personas que está por acá, tal vez con... Estoy permitiendo a varias personas puedan conversar. Israel, le estamos permitiendo en este momento que pueda conversar. Tal vez sí está por acá. Si nos puede hacer la consulta, Israel. ¿No? ¿Ok? Jesús, vemos que está con el micrófono prendido. ¿Cómo está Jesús? ¿Nos Muy puede bien, hacer la consulta? Buenas. muy buenas noches. Quisiera Buenas preguntarle noches. a nuestro facilitador, gracias por la oportunidad, la primera vez que participo. Yo soy quizá un neófito en este tipo de escenario, pero yo quisiera una preocupación en el área de administración, como él empezó con la primera, la segunda, la tercera y la cuarta revolución. Hay varias filosofías, por ejemplo, como Just in Time de la Toyota. ¿Dónde es que se diferencia? ¿Dónde hay una disrupción?
a nuestro facilitador que podemos decir que esta tecnología, por ejemplo, de justo a tiempo, ¿dónde entra la cuarta revolución para como asociarla a cada uno de esos primeros padres de la administración que tuvimos, que también se preocuparon por los inventarios, los procesos de producción, la automatización de la producción y los módulos? ¿Dónde podemos asociar ahora la cuarta revolución industrial con estos valores históricos que ya estábamos viendo con la gestión de calidad de los inventarios y todo eso? Correcto, eso sí, muy buena pregunta. Sí, y una de las cosas que siempre es respetuoso y es adecuado decir es que justamente estas tecnologías de cuarta revolución no son de una generación espontánea, justamente descansan y vienen asociadas con una serie de buenas prácticas, de metodologías que, bueno, no solamente aplican al tema de cadena de suministro, sino pues cada industria tiene sus propias antecesores. Y justamente estas tecnologías de cuarta revolución industrial buscan es realzar gran parte de los principios que se aprendieron en conceptos como tú los llamas, en el Just in Time, el Lean Manufacturing, el Toyota Manufacturing, todas estas escuelas ágiles y Lean, hoy en día han llegado a convertirse en algo mucho más plausible y de mayor utilización, justamente apalancadas por la tecnología. El que tú puedas tener un seguimiento just in time de cada uno de tus puntos de venta. Cuando hablamos de un retail que maneja 100, 200, 300 puntos de venta, maneja entre 200,000 a 300,000 SKUs, no sería posible aplicar esos conceptos de una manera tan pura como los ponen estas metodologías si no tuviéramos este tipo de herramientas y que se entiendan como herramientas, no como fines, que te permiten justamente tener una visibilidad justo a tiempo, tener una pureza en el dato justo a tiempo, tener una capacidad de aprender y de iterar rápidamente versus lo que está pasando. Se logra gracias a que hoy en día tecnologías como inteligencia artificial y Big Data se encargan de moler esa data en tiempo real para que los insights lleguen de una manera mucho más depurada a quienes tienen que tomar las decisiones con mayor prontitud y con mayor certeza. Entonces entendamos que estas tecnologías realmente vienen a complementar y ser un habilitador de esos conceptos que siguen siendo el marco conceptual vigente de lo que son las mejoras en cadena de suministro. De hecho, nosotros dentro de la compañía desarrollando este tipo de tecnologías aplicamos muchos de los conceptos. No estamos generando productos como tal, productos terminados, manufacturados, pero sí generamos software, que es un producto manufacturado en los computadores y aplican tecnologías y metodologías como el Lean Manufacturing, como el Just in Time. Entonces, estos son conceptos que siguen vigentes y seguirán vigentes por mucho tiempo porque tienen una validez ya bibliográfica y práctica. Ok, una solicitud. ¿Ese material estará disponible para uno volver a rumiarlo en el tiempo con Sí, más sí, por tranquilidad? supuesto. Ah, Por ok, ok, supuesto, sí. por supuesto. Pues Por gracias, supuesto. Samuel. De Ok, nada, de nada. sí, ok, Muchísimas gracias, Jesús, por su sí, pregunta. ok, sí. Tenemos a Israel que nos hizo otra pregunta. Básicamente lo que nos indica es que, bueno, cómo doy este siguiente paso para pasar de tener este perfil de excelente a un perfil de forecaster. Listo. Eso es justamente lo que vamos a hablar ya en nuestro segundo Ah, ok, tercio. ok, me estoy adelantando entonces. Exactamente. Entonces, pero no nos preocupemos ahí. Y también el comentario que en el chat nos está escribiendo Jorge Cardona. Vamos a hablar un poquito más justamente de algunas de las inquietudes que nos está manifestando. Él nos preguntaba, me hace una pregunta muy válida que es justo hacer el disclaimer también. ¿Esta clasificación que estamos viendo tiene algún fundamento bibliográfico? La respuesta es sí, hasta cierto punto. Yo obviamente me tomé una licencia un poco informal de adornarlo con una serie de expresiones, pero sí, por lo general estas clasificaciones vienen fundamentadas en unas escalas de madurez que se trabajan, por ejemplo, con Gartner y con Forrester, acerca del nivel de madurez de adopción de tecnologías de cuarta revolución industrial y el nivel de adopción de tecnologías de cuarta revolución en la cadena de suministro. Gartner sobre todo tiene un assessment que sí está muy seriamente estructurado, donde tienen una serie de preguntas que te permiten ir y mirarlo y responderlo para poderte ubicar en alguno de los 5 niveles que tienen ellos de madurez.
Nosotros tomamos, o yo tomé gran parte de ese material y simplemente le di un poco más de informalidad, también basado en la experiencia con los clientes, pero sí tiene un sustento bibliográfico en los modelos de madurez de Gartner para la adopción de tecnologías de cuarta revolución. Listo. Entonces, si te parece, seguimos entonces con el... Sí, sigamos, siguiente tema. sigamos. Bueno, muy bien. Entonces, justamente la pregunta que nos hacían ahorita de qué puedo hacer, qué pasos puedo dar hacia adelante para justamente irme involucrando de una manera más cercana en la adopción de estas tecnologías en mi proceso de pronóstico de la demanda de inventario optimizado. Yo lo voy a resumir en unas buenas prácticas, unos consejos, unos remarks, como lo quieran entender, y voy a hacer unos par de comentarios sobre ello y nuevamente cuando hayamos repasado la totalidad de ellos, pues hacemos unos comentarios si tienen alguna duda adicional. Listo, el primero que me gustaría compartir con ustedes es enfocarse en los resultados en lugar de los modelos. Uno encuentra generalmente que independiente del nivel de madurez que tenga una empresa en la generación de modelos estadísticos o avanzados para sus diferentes procesos de planeación de la demanda o inventario optimizado, se enfocan mucho en qué tan sofisticado sea el modelo y no nos damos el suficiente tiempo de evaluar qué tan de provecho está haciendo para el negocio los resultados que está arrojando el modelo. Entonces siempre, y eso lo digo porque nos encontramos con una buena cantidad de empresas donde a veces el modelo más sencillo y más práctico, como es un modelo o un pronóstico ingenuo, un promedio movible, por ejemplo, puede resultar más eficiente para ciertos ítems que tienen una muy alta intermitencia, una alta variación, que inyectarle un supermodelo sofisticado de inteligencia artificial. Y al final, cuando uno va y compara justamente en mi hoja financiera de haberes y deberes, me doy cuenta que quizás el modelo más sencillo, un pronóstico ingenuo, para esos ítems específicos y esas ubicaciones, era de mayor provecho que utilizar un modelo súper sofisticado. Entonces, no porque brille más, quiere decir que tiene mayor valor. No porque sea más sofisticado, va a tener mayor valor para el negocio. Entonces, tengamos presente que no todo lo que sea puntilla en este momento sirve para que le pongamos un martillo al lado. Entonces, tener en cuenta los resultados antes que la sofisticación del modelo. Bueno, una segunda buena práctica a tener en cuenta es pronosticar de lo general a lo específico, en lugar de lo específico a lo general. Entonces, aunque suena un poco redundante, me gusta hacer esa precisión porque hay que entender que justamente cuando queremos abordar un proceso de planeación de la demanda, es bueno saber qué niveles de agregación nos podemos permitir en el proceso. Para nosotros es esencial ir a hacer un pronóstico SKU a SKU por tienda a tienda, o es de mayor provecho y de mayor entendimiento y facilita la toma de decisiones el hacer agregaciones por categorías, por ubicaciones, por marcas, por subcategorías, por centros de distribución y pronosticar en ese sentido. Y eso lo digo porque también sabemos que uno de los principios del pronóstico es que cuanto más específico y más desagregado sea el pronóstico, más proclive va a ser a que se puedan filtrar o evidenciar los mayores errores. Entonces, normalmente es bueno y siempre una de las primeras conversaciones que tenemos con el cliente es, ¿realmente necesitas este nivel de granularidad a nivel de SKU por cada tienda? ¿O realmente tu proceso de decisión se toma con algún nivel superior de agregación? Eso, por lo general, la respuesta es sí. Yo, el interlocutor responde, yo no tomo la decisión obviamente por cada punto de venta, sino lo tomo más por mis hubs, por mis centros de distribución, por mis centros de almacenamiento, porque mi proceso ha demostrado ser más eficiente en ese sentido. Y la idea es justamente que el modelo responda a la expectativa del negocio y no que el negocio se tenga que migrar o mutar a la expectativa de un modelo súper sofisticado o súper detallado. Tercer punto o tercera buena práctica, un único modelo no se ajusta a todos los productos o escenarios. Es ahí justamente donde uno de los mayores provechos que tienen este tipo de tecnologías es poder armar competencias entre diferentes modelos que tengamos establecidos.
todos los que trabajamos en temas de pronóstico de la demanda o que hemos trabajado en ellos, sabemos cuánto cuesta llegar a desarrollar, afinar y poner en producción un modelo específico de pronóstico, sea cual sea la técnica que sea más cercana a nosotros, un modelo ARIMA, un modelo CES, un modelo ETS, un modelo incluso de promedio movible, el que sea, requiere que le hagamos un muy buen cuidado, un muy buen afinamiento, y eso pues requiere que, y nos vamos dando cuenta que por diferentes escenarios, diferentes ítems, diferentes puntos de venta, diferentes ubicaciones, hay modelos que tienen un mejor comportamiento frente a otros. Entonces es bueno entender que un modelo no va a ser el silver bullet, no va a ser la bala de plata para atacar todo. Y justamente estas plataformas hoy en día y soluciones que vienen de la cuarta revolución industrial nos permite desarrollar de manera muy ágil o utilizar de manera muy ágil repertorios desde los modelos más básicos o más tradicionales hasta los modelos más sofisticados y de manera automática ponerlos a competir entre ellos para determinar cuál es el que nos está dando mejor resultado por los diferentes ítems o por los niveles de agregación que estamos trabajando. La única certeza de esto es que efectivamente ningún modelo único va a servir para todos los escenarios. Por eso debemos estar siempre listos y preparados para tener herramientas que nos ayuden a tener diferentes modelos y que recurrentemente estén compitiendo entre ellos para darnos la mejor respuesta posible. Siguiente, pronosticar no solo con precisión, sino también con consistencia. Esto es una de las prácticas que veo en varios clientes, sobre todo aquellos forecaster o forecasters de nueva generación, bueno, sobre todo los forecasters, que efectivamente, gracias a sus equipos de trabajo y a un nivel de madurez y a unas herramientas que han logrado afinar e interiorizar en sus compañías, logran efectivamente afinar y ganar muy buenos puntos de precisión, muy buenos porcentajes, pero sin embargo todavía esa capa de precisión, esa capa de operatividad sigue siendo un lastre muy grande de arrastrar, porque poderlo hacer, lograr esas precisiones les cuesta mucho trabajo, requieren de grandes equipos, requieren de horas extras, requieren de fines de semana, y así como lograron en un periodo lograr muy buenas precisiones, replicar ese esfuerzo en el tiempo termina siendo una carga demasiado fuerte. Entonces ahí es donde justamente, nuevamente estas tecnologías, más desde el lado de la automatización, del cloud computing, computación en la nube, se puede lograr unos niveles en que ese modelo, ese proceso que tú desarrollaste y pusiste en producción para que funcionara esta semana, lo haga de la misma forma la próxima semana y la semana siguiente y así sucesivamente. Y que realmente los equipos de trabajo se dediquen a realizar una supervisión estratégica y no una supervisión operativa sobre esos procesos que logren una consistencia a largo plazo en esos resultados. Siguiente punto, considerar mejoramiento relativo como métrica de éxito. Y esto justamente apunta a, hay que hacer un seguimiento de cómo ha sido nuestro pronóstico en el tiempo y no simplemente conformarnos con la última victoria o con la victoria más temprana. Es decir, de nada sirve que hayamos logrado unas muy buenas precisiones, unos muy buenos ajustes de inventario en el periodo más reciente, si venimos teniendo o si somos totalmente ciegos a lo que ha venido pasando en los periodos anteriores. Hay una práctica que por lo general muchos de los forecasters tradicionales conocen y durante mucho tiempo tratan de poner en práctica, pero desafortunadamente las herramientas tecnológicas no les habían permitido hasta el momento ponerlo en marcha, y era poder justamente hacer un seguimiento de los históricos de desempeño de sus pronósticos. Y es porque justamente la data era difícil de almacenar, era difícil de calcular. Hoy en día es posible saber cómo te fue con el pronóstico hace un mes, hace 2 meses, hace 3 meses, hace 4 meses, y poder tener un seguimiento de cuál ha sido ese desempeño de sub o sobre pronóstico sobre cada uno de los ítems y compararlo y aplicarlo al pronóstico que estás aplicando para el periodo presente. Pensar en el pronóstico como un proceso operativo en lugar de un desafío analítico. Esto va muy de la mano con la primera idea que les estaba compartiendo, y es que nuevamente es muy importante saber que
todo lo que estamos haciendo a nivel de tecnologías de cuarta generación, de traer plataformas, ERPs, inteligencia artificial, Big Data, automatización, cloud computing, debe entenderse como una herramienta y no como un fin. Una herramienta que sirve al propósito del negocio. Por lo general, nuestros mejores interlocutores, y hablo como empresa que somos, son aquellas personas que están muy inmiscuidas con el negocio, no con la operación o con la planeación o con el quehacer operativo de hacer la planeación. La persona de negocio es la que sabe cuánto le está costando en dinero puro y duro el tener sobreabastecimiento. Es quien sabe cuánto le está costando la cantidad de agotados, de reportes de agotados que le están llegando diariamente o semanalmente. Entonces, cuando vamos a ver cuál ha sido el desempeño de esos modelos, le preguntamos a esa persona desde el negocio cómo ha mejorado tu proceso, cómo se ha impactado, en qué nivel, para saber si se está teniendo un éxito o si no estamos cayendo en falsas vanidades de que sí, somos una compañía que utiliza inteligencia artificial, utiliza cloud computing, pero nuestro proceso sigue sin generar las eficiencias que necesitamos. Entonces, por eso siempre es bueno comparar o entender que el proceso de pronóstico o inventario optimizado está en línea con el proceso que queremos mejorar y no simplemente con decir que estamos haciendo una innovación en temas de cuarta revolución industrial. Listo, hasta este punto me gustaría, de pronto, vamos como en la mitad de los puntos, entonces de pronto es un buen momento para, si tienen alguna pregunta, alguna intervención, escucharla y poderla conversar. Ok, por aquí Jorge nos consulta, ¿no sería mejor una aproximación óptima mezcla de los modelos? Y ahí tal vez le pido a Jorge que nos amplíe un poquito más la consulta, o no sé si está clara con la consulta, cómo la está realizando Jorge. Estimado Ramiro. Sí, ahí Jorge nos quería hacer la pregunta directa. De acuerdo. Ok. Si gustas, vamos avanzando y en el siguiente corte hacemos las otras consultas. Me dice que está sin audio. Bueno. Entonces la podemos hacer después. Yo ahí lo único que le pediría a Jorge si nos puede ampliar un poquito esa consulta y con mucho gusto Sí. la vamos No, ahondando. ok, pero sí le entiendo. Jorge, Ya, ok. Sí, Jorge se nota que conoce bastante de estos temas. Sí, efectivamente, a lo que él se refiere es una técnica que utilizamos también ya desde el ámbito técnico en el desarrollo de los modelos ensemble o modelos ensamblados, y es donde justamente pues tomamos como las propiedades o las fortalezas de varios modelos y las ponemos a trabajar de manera conjunta. Sí, de hecho es una aproximación y un approach que nosotros hacemos de manera diferencial con nuestros clientes. Por lo general nosotros combinamos varios modelos tomando las fortalezas de cada uno de ellos. Por lo general no trabajamos más de 2 o 3 simultáneamente porque ya termina convirtiéndose en un tema de manipulación bastante complicado. Pero sí, esa es una de las buenas prácticas que ya a nivel de desarrollo de modelos se utiliza y es bueno trabajar. Sí, el ensemble method ahí no está corroborando. Entonces, sí, ya eso es algo que pues tiene una connotación un poco más profunda técnicamente, pero efectivamente es una práctica que se aconseja y hace parte del estado del arte del desarrollo de estos modelos hoy en día. Excelente, Ramiro. Bueno, listo, entonces vamos. Siguiente, acordar los umbrales de éxito para evaluar el pronóstico. Es muy importante que justamente entendamos que necesitamos definir métricas de éxito más asociadas hacia los procesos que hacia el mismo proceso analítico. Los que trabajamos en la planeación, los que trabajamos con los datos, sabemos ya de esas métricas que sí o sí tenemos que vigilar, los famosos MAPES, los famosos MASES, bueno, y todas esas siglas que nos hablan alrededor de los errores y de las eficiencias que están teniendo los modelos. Pero cuando hablamos de umbrales de éxito, es que por favor no descuiden que el éxito de este tipo de tecnologías o iniciativas de pronóstico inventario optimizado tienen que evaluarse contra justamente la dinámica del negocio. ¿Cuántos ingresos adicionales estoy generando
por evitar pérdidas de venta. ¿Cuántos puntos de ahorro estoy generando mensualmente por una mejor administración de mis inventarios o mi reducción de exceso de inventario? Ese tipo de métricas son las que uno debe proyectar, incluso acordar y conversar con sus equipos de trabajo o con sus aliados externos para saber si efectivamente lo que estamos haciendo va por una buena ruta. Y se deben hablar desde un principio. Se deben entender cuáles son las expectativas reales de lo que se puede, porque a veces también nos hemos encontrado con clientes que sobreestiman demasiado las expectativas de lo que puedan traer estas tecnologías y pues al final sufren una desilusión porque sintieron que sus niveles de eficiencia o sus niveles de servicio van a pasar a un 99.9% sin tener que invertir en grandes inventarios. Ya hay algunas reglas naturales que no puedes alterar y que siguen aplicando de todas las formas. Entonces sí es bueno aterrizar muy bien cuál es la expectativa, cuáles son esos criterios de éxito en un proyecto y hacerlos mucho más cercanos al negocio que simplemente las métricas de datos o analíticas o técnicas que uno pueda trabajar como planeador o como desarrollador de esas tecnologías. Listo, pongo aquí gobernar los datos, los ingredientes y las recetas. Y pongo entre comillas la palabra gobernar porque hoy en día ya se utiliza mucho el tema, conceptos o expresiones como gobernanza de datos, como gobierno de datos. Sin embargo, hacer la analogía o la relación no es tan directo, no es tan fácil. Entender justamente a qué nos referimos con ello. Y es entender que, así como nos lo ponían en el chat o nos lo mencionaban, entendamos que los datos es un activo, es un asset esencial. Y cuando tú tienes un asset en la compañía, como son la maquinaria, los vehículos, los computadores, el activo de talento humano, uno ha desarrollado unas estrategias y unos procesos para mantener un cuidado y un seguimiento sobre ellos. De la misma forma se debe hacer con los datos. Nosotros trabajamos con estas tecnologías y trabajamos con estos sistemas de información, es refinando datos. Cuando hablamos de gobernar, es realmente tener conciencia de autoridad de qué es lo que estoy haciendo con los datos dentro de la compañía. Y cuando nos preguntaban, venga, ¿cuál puede ser ese primer paso para empezar a implementar este tipo de tecnologías? Yo les diría que este es uno de esos primeros pasos, si no el primero. Empecemos por reconocer cuáles son los datos que yo tengo en mi compañía que me pueden ayudar en mi proceso. ¿Tengo históricos de demandas de ventas? Si los tengo desde con qué antigüedad. Desde el 2015, desde el 2018, desde el 2019, no tengo ningún histórico de venta, no tengo ningún histórico de demanda. Tengo algún tipo de maestro de materiales, tengo algún tipo de maestro de ítems, tengo mis stocks de inventarios en un formato y en una forma accesible, recurrente, consistente, que yo pueda consultar cuál fue mi inventario hoy, cuál fue mi inventario ayer y sabré mañana cuál será mi inventario con base en ese sistema de información. A eso me refiero con gobernar los datos, los ingredientes y las recetas. Los datos son ese ingrediente mínimo y la receta ya viene a ser todo eso que le vamos a poner alrededor para que pueda empezar a darnos los resultados que necesitamos. Entonces, lo primero es, si nos vamos a sentar con un aliado o con un equipo de trabajo para decir, venga, vamos a hacer una iniciativa de sofisticar nuestro proceso de demanda e inventario optimizado, yo ya debo tener el conocimiento de que tengo esta data disponible para entregársela a ese equipo de trabajo o a ese aliado para empezar a trabajar con ella. Ese es uno de los primeros pasos esenciales. Ahí lo pone Jorge. Identificar las fuentes de datos y organizarlas y categorizarlas. Tal cual, eso resume ese verbo que acabo de decir de gobernar. Es uno de los primeros pasos. Probar en el mundo real y recordar que es un proceso. Esto me refiero a, por lo general, nosotros cuando trabajamos, y cuando digo nosotros me refiero a las personas que trabajamos con datos, somos muy dados y tenemos un muy buen nivel de formación para generar escenarios simulados. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué pasaría? Construimos hipótesis. ¿Cómo se comportaría el modelo si? Pero por lo general sabemos que cuando llevamos esas hipótesis o esas simulaciones a un escenario de la vida real, van a haber desviaciones, necesariamente. No es posible construir un escenario hoy en día 100% fiel a la realidad, un escenario simulado.
Entonces es importante que traslademos esos procesos, esos pronósticos a la vida real, que lo comparemos cómo se está comportando y entendamos que es un proceso. Es decir, que porque fallamos o tuvimos una desviación importante haciendo la comparación en el mes de agosto, que es donde estamos, no quiere decir que no podamos seguir intentando y generando afinaciones siguientes para los meses de septiembre, octubre, siempre buscando un punto de mejora mayor. Para algunos será una curva de aprendizaje muy empinada, para otros será una curva de aprendizaje más suave, pero recordar que no hay que desistir en el primer esfuerzo y entender que solamente cuando expongamos nuestros procesos, nuestras iniciativas al mundo real, es que tendremos la retroalimentación más valiosa para generar esas mejoras que todo modelo necesita y que todo proceso necesita. Listo. Venimos con esta. Mejores datos es la inversión más importante que hacer. La pongo un poquito más con una letra un poco mayor porque ya lo hemos venido diciendo, ojo con los datos, ojo que el activo de información es quizás uno de los activos más importantes que puedes tener en tu compañía. Si no lo es hoy, lo podrá hacer mañana o pasado mañana. Entonces, uno de los segundos pasos o el segundo paso cuando nos preguntaban cómo empezar a echar a andar esta rueda es ¿cómo puedo obtener mejores datos? Ya hice un trabajo de diagnóstico, de inspección, de introspección, de qué tengo hoy en día para disponer en estos procesos y en estas iniciativas, y también conozco cuáles pueden ser las deficiencias. Entonces, ¿qué estrategias puedo generar al respecto para mejorar esos datos, para hacerlos más completos, para hacerlos más confiables? Esa termina siendo una inversión. Ojo, no se debe entender como un gasto y eso es algo a veces difícil de convencer a quienes tienen un nivel de madurez más primario, que efectivamente cuanto más invertamos en tener datos digitalizados, con procesos de validación recurrentes, con equipos de trabajo que nos ayuden a hacer inspecciones de calidad de datos, será una inversión que al final nos recompense de una muy buena manera en poder hacer la adopción de estas tecnologías. Entonces pensemos en ello, mejorar los datos. Listo. Hasta ahí me gustaría hacer una pequeña pausa por si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario, lo podemos ir resolviendo. Bueno, por acá Jorge nos dice, ¿no sería primero digitalizarse? Antes de tal vez mejorar, tal vez se refería a la parte de mejorar los datos como tal. Sí, 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 yo diría que Jorge tiene la razón. Yo a veces le digo no el paso 1, sino el paso 0, el de la digitalización. Y de hecho nos hemos encontrado con clientes donde nosotros le decimos, venga, la materia prima con la que nosotros trabajamos en DataApp y en este tipo con este tipo de tecnologías es tener datos, y esos datos solamente pueden venir de fuentes digitalizadas. Entonces, si tenemos un cliente que nunca en su vida ha escuchado de una base de datos o de un ERP o no lo tiene como parte de su quehacer y de su proceso, es muy difícil poder trabajar con él y toca dar una espera a que pueda surtir algún proceso adicional de digitalización y adopción de la digitalización antes de pasar a la adopción de tecnologías de cuarta revolución. Entonces, si hay como un prerequisito básico, que es por lo menos entender que mi información en unos y ceros es esencial para apalancar todas las tecnologías de cuarta revolución. Excelente, excelente. Por acá tenemos otra consulta. Y en el espectro de clientes que tiene, el espectro de clientes que tiene, ¿cuál es el porcentaje que ya está digitalizado? No, hoy en día el 100% de nuestros clientes son digitalizados, y esa pregunta que hace Jorge me da pie en la introducción, y es algo que nosotros también desde empresa les cuento de manera muy anecdótica. Nosotros veníamos trabajando con una bandera y una convicción de hacer la democratización de estas tecnologías en la pequeña y en la mediana empresa, y tú lo leíste bien. Pero parte de las evoluciones que tuvimos que hacer en el negocio fue entender que llegar con esta promesa a las pequeñas o muy pequeñas empresas no iba a ser posible. Y es justamente porque no tenían todavía surtido esa madurez de digitalización. Entonces nos tuvimos que empezar a enfocar en trabajar más con clientes de la mediana y de la gran empresa,
que ya entendían, que ya habían recorrido un camino en decir, mi data ya la tengo digitalizada. De aquí en adelante, por favor, ayúdeme a poder hacerla más productiva a través de la solución que ustedes soportan, desarrollan y tienen. Entonces, sí, ese fue un cambio que nos toca dar un compás de espera todavía para llegar a esas empresas que la digitalización todavía les es ajena. De acuerdo, de acuerdo. Y en este caso, las empresas están en esa búsqueda de digitalizarse, pero no sucede tan rápido. Y en este caso, también las empresas están en esa búsqueda de planificar, de planificar mejor, ¿no? En general, no sea demanda, sea inventario, sea abastecimiento. Eh, esta herramienta o esta forma de planificar con una tecnología adicional, ¿en qué punto uno debería decir, bueno, ya estoy listo para ir hacia esa siguiente etapa? Uno debería ir como que de cada parte o de cada, por ejemplo, pasar de cada etapa en etapa para poder ir madurando, o puede saltarse esas etapas. Sí, no es recomendable hacer saltos, sobre todo porque lograr llenar las brechas que uno deja atrás termina siendo a veces bastante traumático o muy complicado. Pero normalmente hay como dos requisitos que nosotros hacemos, de hecho, en el perfilamiento de nuestros clientes, de nuestros prospectos, que para ver si finalmente se pueden llegar a convertir en clientes. Y uno es justamente pues entender en qué etapa de madurez están con sus sistemas de información. Lo que decía Jorge, entender, ¿ya tienen ustedes una herramienta de digitalización? Sí, ese es un primer requerimiento y un primer check que hacemos. ¿Tiene buen conocimiento de acceso a esa fuente de información? ¿Sí o no? Porque también hay clientes que pueden tener digitalizado, pero dicen, venga, eso lo maneja una persona de TI o un recurso o una empresa X y yo no tengo ni idea cómo se maneja eso. Entonces hay una barrera. Y un segundo criterio que nosotros señalamos es qué tan interiorizado y tan bien entendido se tiene la dolencia que está generando hoy en día el proceso por falta de una herramienta más sofisticada que ayude a la planeación y a los inventarios optimizados. Porque nuevamente no queremos caer en la falsa vanidad de ayudarle a un cliente que simplemente quiere decir yo tengo inteligencia artificial cuando no sabemos realmente cuál es el dolor que va a mover o la motivación que lleva a implementar estas tecnologías. Y nos hemos encontrado con clientes a los que vienen y nos dicen, venga, tengo esta dolencia, y decimos, su proceso y sobre todo estas plataformas de e-commerce todavía muy pequeñas, donde decimos, usted no necesita todavía este tipo de tecnologías. Si usted lo trabaja con este tipo de herramientas un poco más discretas o más básicas, va a poder lograr los resultados que necesita acorde para las metas que usted tiene. Entonces también es importante entender y dimensionar que las metas que se quieran lograr o los dolores sean acordes al esfuerzo que requiere implementar o cambiar varios procesos de adopción de estas tecnologías, porque recordemos que siempre hay un componente organizacional y mental, ¿no? Cambiar un proceso o en la mente de las personas no es tan fácil ni sucede de un día para otro. Perfecto, Ramiro. Sigamos con la última parte. Listo. Y yo me guardo algunas preguntas para el final. Vale. Listo. Bueno, aquí ya vamos a cerrar con unos mensajes, unas buenas prácticas finales que viene justamente apuntando a cómo poder echar a andar algunos pasos adicionales, desarrollar in-house si es la estrategia y la vocación o buscar aliados en otros casos. Esta se refiere mucho a, nos encontramos con algunos escenarios donde hay clientes o prospectos nuevamente que nos dicen, venga, yo no estoy seguro todavía si debo traer a una empresa como ustedes a que nos ayude con ese aspecto o si debo yo conformar un equipo interno que desarrolle todo este tipo de herramientas y de tecnologías y sacarlo yo adelante. Esa siempre es como un dilema que tienen gran parte de los directivos de los negocios, algunos de ellos, algunos lo tienen muy claro, otros no tanto. Y yo les digo, venga, no hay una respuesta tajante, absoluta y definitiva. Yo les diría, y es lo que pongo acá, si ustedes creen que desarrollar su proceso de planeación de la demanda de inventarios optimizados es acorde y está en total lineamiento con la estrategia y la vocación de su negocio, pues haga ese esfuerzo de desarrollarlo in-house y busque tal vez otro tipo de empresa que le dé unas pautas, unas consultorías en cómo lograrlo más rápido y de manera más eficiente y más exitosa.
Pero si por el contrario sabe que su core, su concentración, su desgaste, su día a día, sus dolores, sus preocupaciones no están relacionados con la planeación, la tecnología, el cloud computing, todo lo que significa instrumentalizar todas estas herramientas, vaya y busque en el ecosistema aliados que le puedan ayudar a desarrollarlo y que trabajen con usted de manera co-creativa, si se quiere, a desarrollar esos escenarios. Y de la mano con ese, decir un aliado es mucho más que un proveedor. Y es justamente, también a veces se tiene la concepción de que voy a traer esto para mi empresa a través de un tercero, y ese tercero generalmente lo encasillo únicamente en una figura de proveedor. Pero ese proveedor no es la única figura a la que podemos acudir. Ese aliado, y no sobre todo los que tenemos vocación de startup, somos empresas que estamos todavía en una condición de tener darnos la libertad de tener una cercanía muy directa con el cliente, porque estamos construyendo todavía gran parte de nuestro capital intelectual y de nuestro capital comercial. Entonces nos interesa mucho ofrecerle modelos al cliente de co-creemos. Déjeme tener un acercamiento a su experiencia de su mercado, de su vertical, para robustecer y hacer mejor mi herramienta, mi software, mi desarrollo, y en alguna medida podernos convertir en unos socios de donde usted sigue haciendo lo que mejor sabe hacer, yo sigo haciendo lo que mejor sabe hacer, y al final todos logramos un gana-gana. Entonces pensar, hoy en día hay ecosistemas, el ecosistema está evolucionando demasiado. Hoy en día hay empresas que se dedican a hacer esa intermediación, es decir, poner de cara startups, empresas nacientes o empresas de tradición que tienen una solución con compañías que tienen desafíos muy concretos en esto, y hacen esos eventos, bien sea virtuales o físicos, obviamente más virtuales que físicos hoy en día, y te puedes dar en un día un desfile por una serie de compañías que te puedan ayudar, y empezar a perfilarlas como cuál de ellos puede ser un aliado, cuál puede ser un co-creador, cuál puede ser un proveedor, y definir una estrategia un poco más amplia de cómo me voy a aliar con ese ecosistema cada vez más rico en innovación. Listo. Y plantear, y ahí pues como buen ingeniero y como buena persona dada de los datos, pues hay que plantear unos criterios. A veces la decisión más fácil de tomar es planteando unos criterios para decir si desarrollo internamente o busco una alianza. Los criterios obviamente son criterios ojalá muy cuantitativos, saber sopesar muy bien cuánto me va a costar hacer ese desarrollo interno en dinero y en tiempo. Por lo general, definir esos dos criterios son los que terminan dando la decisión si voy y lo busco afuera o lo empiezo a trabajar por dentro. Listo. Entonces aquí ya les voy a hacer un recorrido muy rápido de más o menos cuáles son las soluciones que para cada uno de esos perfiles de clientes vemos que trabajan de una manera más cercana, y como cuál es su dinámica de trabajo. Cuando estamos hablando de los experimentados, utilizan los datos para planificar, no solamente para operar, son pronósticos de demanda por analítica. En esa cadena evolutiva, los excelentes, que son los que vienen después, tienen ya un nivel donde observamos que no solamente utilizan los datos para planificar y operar de manera aislada, sino también trabajan con integración de datos. Es decir, son capaces de traer la información que me arroja mi ERP, mi módulo comercial, mi módulo de inventario, mi WMS, y lo empiezan a integrar en unos solos cubos de información que les dan una perspectiva más completa. Tal vez no la de 360, pero una perspectiva más completa del negocio y no simplemente por silos aislados. Tienen un pronóstico de la demanda muy guiado por la analítica. Los forecasters, por lo general, ya tienen una selección natural de modelos, que era lo que les decía, ya no solamente piensan en un modelo que sirva para todos los casos, sino tienen un conjunto de modelos que les ayudan a dirimir los conflictos de decisión que puedan haber entre diferentes escenarios. Hacen una integración no solamente de un solo sistema, sino de varios sistemas, tanto vertical como horizontal. Empiezan a entender conceptos de deep learning. Deep learning quiere decir aplicar tecnologías de inteligencia artificial al aprendizaje de patrones de venta, de demanda. Los forecasters de nueva generación llevan este concepto mucho más adelante. Para ellos hablan en términos de redes neuronales de largo y corta memoria. Hablan de pronósticos de demanda totalmente autónomos, donde ninguna persona toca el pronóstico, sino supervisa
las métricas de desempeño únicamente, y sobre todo hacen algo muy interesante, y es que empiezan a traer datos terceros, datos abiertos o datos terceros, para que enriquezcan sus modelos o sus datos internos. Entonces son personas que dicen, si yo soy un productor de cacao o soy un manufacturero de productos a base de café, ¿por qué no traer a mis pronósticos justamente cuáles son los precios de los futuros del café en el mercado o en la bolsa, en los mercados europeos o en la bolsa de Nueva York? ¿Por qué no miro los climas de los países productores de café que son directamente competencia mía? Entonces empiezan a hacer juegos con la data muy interesantes. Ese es el tipo de perfil ya que tienen este tipo de clientes. Y ahí me gustaría entonces hacer como una pequeña pausa antes del cierre ya definitivo con una muy breve explicación de cómo funcionan estos modelos para quien quiera tener de pronto un contexto más técnico o detallado de esto. De acuerdo. Ramiro, ¿cómo deseas manejarlo? ¿Vas a continuar con la parte más técnica o comenzamos con una parte de preguntas y respuestas? Eh, si hay alguna pregunta que ya tengamos ahí en la punta de la lengua, pues la respondemos. Si no, seguimos para ya dar el cierre y dejarlos descansar. No, sigamos, sigamos. Listo. Sigamos para ir avanzando en este sentido. Bueno, listo. Entonces, una de las cosas, yo de una manera muy gráfica quiero explicarles y a veces es donde los puntos me detengo un poco con los clientes más técnicos. Y es que justamente quizás una de las mayores diferencias que se tiene con las técnicas tradicionales de pronóstico, no tanto basado en inteligencia artificial o deep learning, es que se hacía un trabajo de un SKU a la vez, un SKU y ubicación a la vez, ¿no? Miraba todo su histórico de demanda, su histórico de venta, de pronto las variables que estuvieran asociadas a sus agotados o a sus descuentos, y trataba de determinar de una forma muy determinística cuál era la estacionalidad, cuáles eran las tendencias hacia arriba, hacia abajo, cuáles eran los niveles donde se mantenía por lo general la demanda en 100, 200, 300 unidades. Y iba así haciendo un trabajo muy progresivo por cada uno de los SKUs y de las ubicaciones. Obviamente cuando hablamos de un negocio que nuevamente tiene cientos de puntos de venta o decenas de ubicaciones, miles de SKUs, es donde decimos que la operatividad termina siendo un lastre demasiado duro de empujar. Y es justamente estas tecnologías de cuarta revolución con Deep Learning, inteligencia artificial, donde logramos ensamblar la gran totalidad, millones, literalmente millones de historiales de venta de diferentes SKUs y ubicaciones en un solo arreglo de datos que le permita a esas redes neuronales poder medir cuáles son las relaciones que tiene el SKU 1 con el SKU 100, con el SKU 1000, con el SKU 10000 en la ubicación A, B y C, y buscar todas esas relaciones que cuando lo tratamos de mirar en números concretos, pues son interacciones en el orden de millones de posibles interacciones. Las redes neuronales y la tecnología hoy en día son muy eficaces detectando ese tipo de relaciones, que ya para los seres humanos es una tarea imposible de realizar, y menos en los tiempos en los que requiere muchas veces el negocio. Entonces, cuando nosotros le decimos a los clientes, yo logré generarle para un retail, por ejemplo, 420,000 pronósticos para sus diferentes ítems y puntos de ubicación, con inclusive diferentes escenarios, en 2 o 3 horas de trabajo de la plataforma, pues se preguntan cómo lo hace. Y es justamente aprovechando y apalancado en que podemos trabajar con un criterio de paralelismo. Podemos trabajar de manera paralela mucho de los modelos que se están trabajando. Y ahí entonces, pues las variables que por lo general nosotros utilizamos es trabajar los SKUs, cada uno de los que se tenga con su identificador, trabajar con las unidades vendidas, las unidades de pedido, los precios de venta, los centros de despacho, las gamas de producto, y así como he citado varias variables o dimensiones, podemos ir agregando dependiendo de la complejidad del negocio, otras variables adicionales como unidades de vueltas, o back orders, familias de producto, lead times que también pueden afectar, variables externas que les comentaba como la tasa cambiaria, la variable macroeconómica de inflación de nuestros países, tasas de interés en créditos que se puedan tener asociados a cadenas de suministro, sectores productivos.
Entonces, las redes neuronales son muy eficaces en poder asociar toda esta información y ayudarnos a hacer justamente estas asociaciones. Y lo bueno es que no solamente lo miramos en una fotografía de cómo luce hoy, sino le podemos meter unas capas justamente que son muy eficientes hacia el pasado, donde vemos qué pasó hace una semana, hace un mes, hace un año, hace 2 años, hace 5 años. De hecho, un principio con el que sí debe trabajar Deep Learning es tener una muy buena cantidad de datos. Por lo general, presentar históricos de venta muy corticos o muy pequeños puede generar problemas de eficiencia, y ahí sí podría ser más eficiente trabajar con modelos más tradicionales. Eso es un buen disclaimer que hay que decir del Deep Learning. Listo. Y ya para cerrar, entonces les dejo 2 ideas que si ustedes se olvidan de todo lo que dije en esta charla, pero se llevan estas 2 ideas, me daré por más que satisfecho que se llevaron 2 mensajes directos. Y es el primero: mejores datos es la inversión más importante que hacer. Y eso me gustaría unirlo con lo que nos aportaron las personas que participaron. Jorge, por ejemplo, mejores datos significa apostar en digitalizar, significa en poner en orden, en categorizar, en entender qué es lo que tengo y en ver qué me hace falta. Ese es quizás uno de los primeros pasos y por eso lo reitero. Mejores datos es una inversión que siempre va a dar muy buenos réditos a futuro. Y entender que un aliado es mucho más que un proveedor. No tienen que amargarse la vida pensando que la única forma es tener que dar unas inversiones enormes a un gran fabricante que les cobre de $500,000 en adelante para poder implementar esto. Hoy en día el ecosistema es muy variado, con empresas que están diseñando soluciones a la medida, muy seguramente no solamente de su empresa, sino de su necesidad, y que están interesadas en escuchar propuestas, más allá de ser un cliente proveedor únicamente y de pronto ser un co-creador con usted. Entonces tenga en cuenta que esas empresas están también ávidas de conocerlos. Listo. Entonces, si quieres, podemos ya dar algunas preguntas, responder algunas preguntas de cierre. De acuerdo. Yo veo por acá algunas consultas con respecto, quiero parafrasear esta pregunta que nos han hecho. Bueno, recordando que la mediana empresa en Latinoamérica todavía no tiene ese volumen de data que requiera el deep learning. ¿Qué podríamos hacer en ese caso si no podemos, si esa mediana empresa no tiene esa cantidad de volumen de datos para poder aprovechar esta tecnología? Vale, sí, esa es una pregunta muy válida y es realmente cierto. Estoy de acuerdo con esa afirmación. Nosotros nos hemos encontrado que por lo general la mediana empresa no es muy buena o no dispone de históricos muy abundantes. Por lo tanto, por lo general lo que trabajamos con ellos es ayudarles a nutrir y darles un tiempo de ayudarlos a poder robustecer ese histórico, o optar por unos módulos ya en planeación de la demanda o inventario optimizado que no recaigan o dependan únicamente de Deep Learning, sino puedan acudir a otras técnicas de pronto más tradicionales o incluso algunas técnicas alternativas de Machine Learning, no solamente el Deep Learning. Nuevamente eso puede ser un poquito técnico, pero como les decía, siempre hay que tener más de un modelo a la mano porque las necesidades o los escenarios no siempre van a ser los ideales para el Deep Learning. De acuerdo. Ramiro, otra consulta y creo que tal vez una de las consultas que pueden tener la mayoría de las personas. Se habla mucho de este tipo de tecnologías, cómo una persona pasa de de tener este tipo bueno, primero de tener ese tipo de conocimiento y segundo de buscarlo implementar. Yo he visto que necesitan departamentos de planificación para poder implementar la planificación. Ahora hablemos de implementar en la planificación este tipo de herramientas. ¿Qué se necesita? ¿Cómo paso de donde estoy hacia allá? Sí, esa pregunta que me haces me da paso para también dar como compartir una experiencia muy breve, también uno de los errores que vemos que cometen mucho, y es una empresa decide que efectivamente quiere incorporar este tipo de tecnologías a su departamento o área de planeación de la demanda, y dicen lo primero es: ya contraté a un científico de datos, ya contraté un PhD en ciencia de datos y ya todo está resuelto, no se preocupen, llegan 2 semanas y en 2 meses tendremos todo el tema resuelto. La verdad es que eso es una creencia un poco ingenua
de que realmente simplemente se requiere de un científico, una persona que entienda los datos para poder echar a andar todo lo que se necesita. De hecho, lo primero que les decía es, entendamos y procuremos que si vamos a traer un equipo de trabajo o una persona, se pueda identificar y empatizar mucho con los dolores del negocio para que él pueda generar una solución acorde. Y entender que ese científico de datos por lo general se va a quedar corto en la implementación de una solución que sea no solamente precisa, sino consistente. Que era lo que te decía, el científico de datos es muy bueno manejando datos, pero entendamos que estas soluciones requieren también de conocer de software, conocer de cloud computing, conocer de arquitecturas, conocer de bases de datos. Entonces ahí donde nuevamente les digo y los criterios de decisión de si lo hago internamente o busco un aliado, estén en unos términos cuantitativos de tiempo y de dinero. Si yo logro sopesar muy bien esas dos variables y estoy dispuesto a hacer los sacrificios y los trade-off que eso significa, pues sé con qué estrategia seguir adelante. Tengo acá otras consultas. Guillermo nos pregunta, según tu experiencia para una empresa de retail, ¿es más relevante la incidencia de variables externas o por lo contrario internas que afecten a la demanda? Listo. No, en la experiencia con el retail, definitivamente las variables internas terminan siendo quienes logran mejores mejoras y las variables internas que estén muy asociados a temas de promociones, temporadas y agotados, complementarios a los históricos puros y duros de venta y de demanda, terminan teniendo unos impactos de precisión en esas tecnologías muy altos. Eso lo vemos y lo reiteramos constantemente con nuestros clientes de retail. Perfecto. Alguien nos consulta, nos dice, los datos históricos tienen un rango de algún periodo parametrizado, o sea, es decir, necesito algún mínimo de tiempo de data, de historia, para poder planificar de esta manera. Sí, mira, voy a dar una pregunta con un número así bien ingeniería, 300 puntos de datos. ¿Qué quiere decir eso? Entendamos, una red neuronal empieza a comportarse bastante bien cuanto más datos tenga, pero 300 puntos de datos, si bien no es una regla pues que vamos a tallar en piedra, pues, hay un consenso general en paper técnicos que nos dice, cuando digo 300 puntos de datos, ¿qué me refiero? Entendamos un punto de dato, como por ejemplo si tengo todo un año, una historia diaria, entonces ya tengo 365 puntos de datos. A veces no siempre se tiene diaria, se tiene una agregación semanal. Entonces ya tenemos que pensar que necesitamos entre 4 y 5 años o en 3 años mínimo. Si ya la tenemos mensual, pues tenemos que irnos incluso más tiempo hacia atrás. Por lo general nosotros encontramos que se tiene una buena disponibilidad de data diaria y data semanal. Entonces con históricos desde 3 años a 5 años empezamos a trabajar muy bien este tipo de modelos. Ramiro, también está el tema de cómo agrego la data. Entonces, si yo planifico porque necesito planificar o porque compro de manera mensual o semanal, necesitaría más data en ese sentido. 52 semanas, se necesitaría, bueno, 6 años. Sí, definitivamente el año termina siendo unos mínimos. Siempre, como les digo, la inversión en los datos es importante. Irnos preparando para poder, si bien hoy no tengo lo que necesito, prepararme para que el tiempo siga transcurriendo y no siga perdiendo ese tiempo sin data que pueda ir recolectando. Entonces, nosotros hemos tenido hoy clientes que son clientes hoy en día, que cuando los conocimos hace 3 años, no tenían todavía un histórico tan robusto y ya después de 3 años dijeron, oiga, ya hoy en día tengo 3 años adicionales de data, podemos trabajar, ¿qué le parece si revisamos nuevamente? Y un par de ellos ya surtieron ese camino y están trabajando en ese sentido. Perfecto. A ver, tengo por acá. Existe el synthetic data, que lo infiero de mi histórico de datos. A ver si lo veo a Jorge muy del área, ¿no? Muy... Sí, Jorge es de los nuestros. Eh, De acuerdo. Sí, no, correcto. Eso es otra de las buenas prácticas o de los patrones de diseño que uno utiliza, el poder generar, se llama un upsampling o un downsampling de la data y es poder generar data sintética, es decir, yo ya tengo una data que me sirve de evidencia y utilizando herramientas estadísticas y una técnica que se llama, por ejemplo, SMOTE, nuevamente muy del ámbito de los científicos de datos,
generamos data sintética que se parezca a la data real y nos ayude a enriquecer las fuentes de datos. Eso es una práctica válida y que la utilizamos. Ok, pero eso serviría, o sea, básicamente es, tengo 3 años de data, necesito 3 años antes y básicamente como que lo llevo hacia atrás la data para completar esos 3 años que me faltan. ¿Es lo que me estás Sí, comentando? sí, en teoría se podría, sin embargo, nosotros tratamos de utilizar esa data sintética o data simulada nuevamente como una herramienta de relleno de brechas muy pequeñas Ah, ok. o de Más como complementar. para limpieza de la data. No tanto para duplicar la data histórica, ya sería demasiado. De pronto Ok, ok. completar algunos meses, algo que nos haga falta de manera muy puntual, porque nuevamente la data sintética responde a unas reglas que son estadísticamente previsibles y el mundo real no siempre es tan previsible. Entonces, nada como la realidad de la historia. Ok, aquí la típica pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hago? Justamente lo que me comentas del pie, bueno, lo que me comentas me da pie para esta consulta que siempre nos hacen. ¿Qué hacemos con esta parte toda esta parte de la pandemia? Que tuvimos esta historia, pero esta historia tiene sus particularidades. ¿Ahí qué utilizamos? ¿Utilizamos este tipo de herramientas? ¿Utilizamos otra? ¿Cómo complementamos esa data? Sí, mira que ahí nos hemos visto en dos escenarios. Hay un escenario tan tajante, donde efectivamente nos ha tocado hacer como un salto en el camino, es decir, tomar la Ese tiempo data, nunca pues existió, nunca existió. exactamente, Ok, y simplemente la pegamos acá para que no genere unas alteraciones tan graves. Eso sobre todo pasa cuando no tenemos data histórica que nos respalde cómo es un año normal. ok. Eh, pero cuando tenemos una data histórica que es un poco más rica y más larga, entonces por lo general sí dejamos esa data para que él entienda y el modelo aprenda que efectivamente hubo lo que se llama un vacuum, un evento extraordinario, una anomalía, y lo entienda como tal y lo identifique. Las redes neuronales por lo general y algunos modelos de Machine Learning son muy buenos identificando anomalías de generalidades, y eso por lo general cuando se tiene buena data histórica sí lo dejamos incluido, y él toma una data reciente como la data de pronto más válida o la data más anterior como la más válida, y ahí podemos hacer una ponderación para dar un mejor pronóstico. Y Ramiro, yo creo mucho en centralizar la información. O sea, es decir, por ejemplo, si estamos trabajando con un sistema, todo trabajar con ese sistema. Es decir, Excel es, ok, para hacer archivos, informes, etcétera, etcétera. Pero si vamos a planificar con una herramienta, planificar con una herramienta. Cuando se tiene estos problemas de que tenemos poca data, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Se los planifica por fuera? ¿Se los planifica igual en la herramienta, pero con ciertas excepciones o consideraciones? ¿Qué se hace ahí? Sí, el punto de centralizar la data es importante, como te decía, en las soluciones o en los patrones de trabajo de los diferentes modelos o perfiles de cliente que te hablaba. Uno empieza, digamos, a entender que ya hay una madurez mayor cuando ya hay algún nivel de integración. Integración puede entenderse como un sinónimo de centralización, porque justamente es lo que me permite tener una visión mucho más completa de lo que está pasando en toda mi cadena de suministro. Justamente uno de los puntos de entrada que tenemos nosotros con los clientes son aquellos quienes pueden ya tener un proceso muy estable de planeación, pero es su proceso aparte de planeación y con su data de planeación. Otro es el proceso que tienen de inventario, que son muy buenos haciendo el inventario, pero termina siendo únicamente con su data de inventario. Y es ahí donde nosotros decimos, venga, la cadena de suministro pues no se llama en vano cadena, ¿no? Es una serie de eslabones que van unidos, y la idea es ayudarles justamente, si ya tienen tan bien curada y mantenida su data de pronóstico, de inventario, de distribución, de producción, pues hagamos ese esfuerzo adicional primero por integrarla y implementemos esas buenas prácticas que ya tienen en cada uno de sus frentes, y veremos que la forma como se complementan esos diferentes silos de información termina dando unas eficiencias operativas grandísimas. Perfecto. Y Ramiro, para concluir, el tema está interesantísimo. Tengo aquí algunas consultas y una de las preguntas que yo creo que todos tenemos. ¿Cómo comenzamos? ¿Por dónde empezamos? Si estamos recién empezando con este tema como planificadores, si estamos recién empezando con este tema como empresa, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde comenzamos a aprender? ¿Por dónde comenzamos a nutrirnos? Y tal vez, bueno, acá dice como empresa
cómo me recomendarías comenzar, ¿no? Esa es la pregunta original. Sí, mira, el primer consejo y recomendación que yo les doy es que primero se liberen del temor de creer que para empezar con esto tienen que alistar $500,000 mínimo en su bolsillo y disponer de toda la empresa a moler en el único sentido de sacar adelante la iniciativa. De hecho, el consejo que les doy es empiecen por identificar un proceso que tenga un dolor muy latente, ¿sí? Por lo general, con los clientes nos encontramos, venga, yo tengo una gran afectación de que mis agotados para esta categoría o para este punto de venta terminan siendo una pérdida de venta de tantos millones de pesos, decimos aquí en Colombia, o tantos cientos de miles de dólares. Y al final, identificar un escenario controlado, un proceso muy concreto, nos permite saber qué debemos hacer para empezar a echar a andar la rueda, andar con, piensa un aliado o un equipo de trabajo aparte. Entonces recuerden, primero es identificar un dolor que esté muy asociado al negocio. Y por lo general, cuando ya tenemos identificado ese dolor, es tan fácil como ingresar en Google y decir cómo disminuir mis agotados en mis puntos de venta. Y se van a dar cuenta no solamente la cantidad de empresas, más allá de las IBM, de los SAP de siempre, que están ya apostándole a soluciones en ese sentido y que ustedes pueden contactar. O no solamente empresas, también escenarios como este. Vamos a hacer una charla de cómo poder reducir tus agotados en tus puntos de venta, y ahí vienen invitados, vienen empresas que vienen académicos que empiezan a dar ideas y lo empiezan a poner uno en contacto, donde efectivamente, oiga, me gustaría hablar con usted porque ese problema que están hablando es el que me está tocando a mí. Y por lo general uno se da cuenta que mi problema no soy el único que lo tengo, sino muchos más, y que ya hay gente trabajando en ello. Entonces, ese es un primer paso clave, entender, poner el problema en mis palabras, que muy seguramente las empresas ya lo han entendido, la necesidad, la promesa de valor en ese sentido, y están esperando ser contactadas o están buscando contactarte. Excelente, Ramiro. Realmente yo me he quedado con muchos puntos. Espero que cada uno se queden con algunos puntos también para poderlos implementar en su día a día. Yo te agradezco por este espacio. Los invito a todos que están por acá presentes, que todavía nos acompañan, bueno, los puedan buscar a Ramiro, a la empresa DATAP, para poder contactar si es que desean, ¿no? Aquí total libertad para justamente hacer este tipo de contactos, y yo creo que nos hemos llevado a algunos temas muy, muy importantes. Ramiro, no sé si tienes algunas consultas, algunas palabras finales que nos puedas indicar como para poder despedir la presente sesión. No, pues obviamente mi palabra de cierre tiene que ser agradecimiento contigo y con todas las personas que asistieron, que nos hicieron preguntas, que nos aportaron comentarios. No solamente ustedes aprenden, yo también aprendo con todo lo que nos preguntan. Muchas gracias, que tengan muy buena noche. Si quieren darse una pasadita por datap.ai para conocernos un poco mejor, más que bienvenidos, y muchas gracias nuevamente. Excelente, muchas gracias, Ramiro, muchas gracias a todos. Espero que nos puedan volver a acompañar en un siguiente masterclass. Seguimos publicando en nuestras redes sociales y en nuestra página web los siguientes eventos. Los esperamos y muchísimas gracias a todos por estar participando. Que tengan una buena noche y gracias, Ramiro. Gracias, excelente ponencia. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego a todos. Chao.